Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra escuela dominical de hoy con un texto que está en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, solo la segunda parte del verso 22, que dice: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de reunirnos hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo, para ser edificados, para ser animados en nuestra fe, para ser instruidos. Pero también reconocemos que estamos aquí para alabar y exaltar tu santo y precioso nombre. Queremos hacerlo con fidelidad, queremos hacerlo de acuerdo a tu palabra. Así que, oh Señor, rogamos que tú nos bendigas, que tú nos acompañes en toda esta jornada. Y de manera especial pedimos por esta clase. Pedimos, Señor, que tú traigas mayor entendimiento a nuestra historia, porque eso ciertamente nos va a ayudar a tener una identidad más precisa, más adecuada. Te pedimos entonces que nos bendigas y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos o retomamos, mejor dicho, esta serie que iniciamos hace unos 3 domingos atrás, que le llamamos Nuestra Historia. Y esta serie nos propusimos, ¿verdad?, tratar un poquito acerca de el presbiterianismo, en particular, abordar el tema del origen y desarrollo del presbiterianismo. Y en nuestra primera lección hablábamos dónde surgió todo esto, dónde surgió el presbiterianismo. Y ahí hablábamos un poco acerca de la reforma en Gran Bretaña y hablábamos un poco del impacto que eso tuvo particularmente en Escocia y desde dónde, ¿verdad?, Escocia se conecta directamente ya con nosotros, porque tiene relación con el nacimiento propiamente tal de la iglesia presbiteriana allá. En esta segunda lección, nosotros vamos a hablar de la dura experiencia de los presbiterianos escoceses. O sea, ellos no lo pasaron muy bien durante todo el periodo de formación de su iglesia. De hecho, los registros más antiguos del presbiterianismo norteamericano, ¿y por qué hablo del presbiterianismo norteamericano? Porque es el que se conecta más directamente con nosotros. Entonces, los registros más antiguos del presbiterianismo norteamericano suelen comenzar con breves relatos de congregaciones que surgen durante el periodo de colonización británica. Y ahí se pueden encontrar referencias en esos registros a enclaves presbiterianos en Long Island, en New Jersey, en Maryland, entre la década de 1640 a 1680. Y después, en la década de 1690, también hay enclaves presbiterianos en Delaware y en Pensilvania. Algunos, de hecho, intentan conectar, ¿verdad?, el origen del presbiterianismo norteamericano al puritanismo inglés, no solo por el prestigio, ¿verdad?, cultural de los puritanos. Acuérdense que los puritanos, cuando llegan a las colonias inglesas, establecen lo que hoy nosotros conocemos como las famosas grandes universidades norteamericanas. Estamos hablando de Yale, Harvard, Princeton, que forman parte de la Ivy League, de los top de universidades norteamericanas, fueron fundadas por los puritanos, ¿verdad?, que inmigraron a los Estados Unidos. Entonces, ciertamente, algunos intentan hacer esa conexión, pero si uno revisa de manera exhaustiva los registros que existen, lo cierto es que el año de 1706
marca la primera manifestación del presbiterianismo en los Estados Unidos, 1706. Y la razón es muy sencilla, porque para ser presbiteriano se requiere un presbiterio. Para ser presbiteriano se requiere un presbiterio. Y el primer presbiterio en los Estados Unidos fue aquel que se formó en Filadelfia en 1706. Porque puede existir que un ministro, un pastor, diga que es presbiteriano. Puede ser que la iglesia donde ese pastor, ¿verdad?, ministra, defienda, ¿verdad?, el gobierno eclesiástico presbiteriano y tenga presbíteros. Pero si no hay presbiterio, esa iglesia sigue siendo solo una congregación. Y se rige entonces por un sistema congregacionalista de gobierno, no por un sistema presbiteriano de gobierno. Entonces, dejemos nota de eso desde ya. Para ser presbiteriano se requiere un presbiterio. Si no hay presbiterio, no importa que tengas convicciones presbiterianas, no estás en una iglesia presbiteriana hasta que exista un presbiterio. Ahora, en ese año, en 1706, como les digo, fue la primera reunión de ministros como presbíteros, y ellos quisieron, ¿verdad?, unificar el trabajo y establecer este organismo, este consejo superior que iba a resolver las disputas que existieran o que se levantaran, que iba a regular, ¿verdad?, la vida de la denominación, que iba a regular la enseñanza misma en la denominación. Ahora, la región donde se estableció ese primer presbiterio, que era Filadelfia, estaba en aquellos días gobernada por los famosos cuáqueros, los Quakers, ¿verdad?, quienes practicaban la tolerancia religiosa porque ellos seguían las convicciones de su padre fundador, que era William Penn. Y esto hizo de Filadelfia, ¿verdad?, una ciudad, ¿verdad?, que de hecho era un centro comercial, hizo de Filadelfia un lugar lleno de protestantes, de todos los tipos. Había moravos, luteranos, menonitas, presbiterianos, etc. Entonces hubo una diversidad étnica muy grande, incluso podríamos decir, incluso asombrosa para aquella época. Entonces, ahí empieza a generarse todo este movimiento. Ahora, cuando uno piensa en los orígenes de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, siempre hay una especie de idea romántica de que los presbiterianos eran grandes, poderosos, influyentes en Estados Unidos. Pero si uno se dedica a investigar bien, se va a dar cuenta que era todo lo contrario. Las raíces del presbiterianismo en Estados Unidos fueron bastante precarias, fueron bastante sencillas, fueron bastante humildes, porque no eran muchos los que estaban allí. Entonces, si bien es cierto, la palabra presbiteriano como que transmite una herencia teológica rica en logros históricos, rica en logros culturales, ¿verdad?, la realidad en los comienzos en Estados Unidos no fue tan así. Entonces, me gustaría que se quedaran con esto en primer lugar. Era una iglesia ciertamente marginal, porque era pequeña, pero a pesar de eso, empezó a ganar prestigio, empezó a ganar respeto por la seriedad como se llevaba a cabo el ministerio. Entonces, eso lo necesitamos recordar, y también recordar que se trataba de una iglesia implantada en un territorio gobernado hasta aquel entonces por los ingleses. Entonces hay que tener eso también en mente. Ahora, si ese fue el surgimiento del presbiterianismo norteamericano o en suelo norteamericano, es bueno que retrocedamos un poquitito más y
No sé si podemos retroceder un poquito más. Y pensemos un poquito en la dura experiencia del presbiterianismo escocés. Algo mencionamos acerca de esto en nuestra primera lección. La iglesia presbiteriana en Escocia, de donde se encuentran, ¿verdad?, las raíces de esta denominación, claro, uno inmediatamente intenta romantizarla, intenta decir, no, esto realmente la llevaban allá en Escocia, eran lo mejor, era la iglesia de Escocia, etcétera. Pero nosotros ya comentamos en la primera lección que esto se dio en un contexto bastante complicado, y de hecho se dio todo en un contexto de guerra civil. Y el surgimiento de este presbiterianismo en Escocia formó parte de una influencia aún mayor de la Reforma Protestante. Acuérdense que ya lo mencionamos en la primera lección. La primera influencia en las Islas Británicas fue la influencia luterana. Textos luteranos, escritos luteranos fueron los primeros en llegar allí. De hecho, hablamos de Patrick Hamilton, que había estudiado, ¿verdad?, en el continente, que después volvió a Escocia, comenzó a predicar, lo acusaron de herejía, lo quemaron por hereje, etcétera. Hablamos de Knox, ¿verdad?, que hizo prácticamente una carrera similar, estuvo 19 meses, ¿verdad?, como prisionero en las galeras francesas, remando, después huyó, o no se sabe si huyó o lo soltaron, ahí hay discusión, pero en el fondo él retorna a Escocia y empieza a predicar nuevamente acerca de esto, y se vio también obligado a salir nuevamente a Escocia cuando la Reina María, la sanguinaria, la Bloody Mary, asume, ¿verdad?, y empieza a perseguir a los protestantes. Él se va a Ginebra y estudia bajo los pies de Juan Calvino para finalmente retornar a Escocia, y fue allí entonces cuando en 1560 se escribe la famosa Confesión de Fe Escocesa. Se publica también en 1564 el libro de Orden Común, que es como un libro de gobierno, cómo se gobierna la iglesia, y se escribe también el libro de Disciplina, que tiene que ver con la liturgia, cómo se adora a Dios. Entonces, de esa manera, hablábamos, surgió el presbiterianismo en Escocia. Pero tras ese comienzo prometedor, ¿verdad?, como siempre llegan los problemas, como siempre aparecen los problemas. Y los escoceses, los presbiterianos escoceses, se toparon, con la realidad de la política británica. Y acuérdense que surge el presbiterianismo escocés debido también a las fisuras que existían en la propia política británica. Entonces, hubo muchos reveses que tuvo que enfrentar la iglesia en Escocia debido a los diferentes monarcas que estaban en autoridad. Ahora, cuando finalmente las cosas empiezan a calmar un poco más, nosotros vemos que los escoceses logran, ¿verdad?, un acuerdo muy importante. Y el acuerdo es conocido como la Liga y Pacto Solemne. Acuérdense, hay guerra civil. Esta guerra civil enfrenta al rey Carlos I con el Parlamento, y quienes dominaban el Parlamento en ese tiempo era la mayoría puritana, y por eso se conoce también esta guerra civil inglesa como la Revolución Puritana. Entonces, el Parlamento empieza a obtener una clara ventaja en la guerra. ¿Y por qué obtuvo esa clara ventaja en la guerra? Porque se alió con los presbiterianos escoceses mediante este acuerdo, la Liga y Pacto Solemne, que en el fondo
se trataba, ¿verdad?, de un compromiso mutuo entre la corona y el parlamento, con la verdad, o mejor dicho, con la verdadera religión, y el gobernante se disponía a ser un defensor de la verdadera religión, que era la religión, obviamente, reformada. Entonces, lo que ellos hicieron fue realmente ponerse como nación en un pacto con Dios, y el rey también se ponía en un pacto con Dios de respetar la fe de la nación. Y es por eso que los escoceses, bueno, a los que les interesa estas cosas, porque como siempre hay gente que no le interesa, ellos dicen que además de Israel, Escocia es el único país que está en un pacto con Dios, como país, como nación. Ellos dicen eso, por liga y pacto solemne. Ahora, recordemos que en este tiempo también, donde la Asamblea de Westminster está reunida, donde la Asamblea de Westminster comienza su trabajo, y obviamente los escoceses finalmente adoptan los estándares de Westminster como su propia confesión, pero eso se da, insisto, en un contexto de guerra civil. A veces nosotros no logramos pensar en que mientras estaban estos teólogos reunidos ahí, estudiando la palabra de Dios, había tronar de cañones un poco más al norte, que había guerra en el país. Ahora, los problemas lamentablemente empeoran a veces, y sucedió que la situación de los presbiterianos escoceses empeoró. En primer lugar, Cromwell, él invadió Escocia en 1650 y se coronó a Carlos II, hijo de Carlos I, quien había sido decapitado por traición, etc. Y Cromwell derrota a los escoceses, y cuando él muere finalmente, cuando Cromwell muere, se restaura la monarquía en 1660. Y ahí obviamente las perspectivas de los presbiterianos escoceses se desplomaron, porque dijeron: ahora vuelve el rey, nosotros estuvimos a favor de los puritanos ya las perdieron todas, ahora nos va a tocar a nosotros. Entonces el Parlamento inglés se propuso hacer ¿qué cosa? Restablecer el anglicanismo en Gran Bretaña. Se acabó este asunto del presbiterianismo, vamos a restablecer el sistema episcopal aquí en Gran Bretaña. Entonces, en ese momento fueron expulsados muchos pastores presbiterianos de sus iglesias, y fueron reemplazados estos pastores presbiterianos por sacerdotes anglicanos. Después, ¿verdad?, el Parlamento aprobó leyes que exigían la asistencia a iglesias estatales, o sea, a iglesias que pertenecían al rey, al monarca, no a las iglesias de los disidentes, no a las iglesias de los que no estaban a favor de todo esto. Y eso llevó a muchos pastores presbiterianos a celebrar servicios y a predicar al aire libre. Es cuando surge esta predicación al aire libre con mayor fuerza. Ahora, los presbiterianos más fervorosos, que todavía estaban firmando esa liga y pacto solemne de 1638, eran conocidos como los pactuantes, los covenanters, eran como los más radicales, los más fervorosos. Y ellos organizaron una resistencia militar contra este sistema de coerción religiosa que estaba imponiendo el monarca. Y ahí comenzó, ¿verdad?, una persecución que sufrieron los presbiterianos,
Y los que más sufrieron en este caso fueron los pactuantes, los Covenanters. Y eso se produjo al final del reinado de Carlos II, que es conocido como el periodo de las matanzas. O sea, ya el nombre del periodo dice absolutamente todo. Y durante ese tiempo, casi 150 presbiterianos fueron ejecutados, sin siquiera ser juzgados, y fueron ejecutados por sus prácticas religiosas y por su abierta rebelión a las autoridades religiosas y estatales. Ahora, irónicamente, lo que puso término a la agresión contra el presbiterianismo en Escocia fue la ascensión al trono del hermano de Carlos, Jacobo II. Ojo, él era católico, hermano, pero cuando él asumió, él se topó inmediatamente con la oposición del Parlamento cuando intentó seguir imponiendo el catolicismo. ¿Y qué hicieron los protestantes? Llamaron, ¿verdad?, al yerno, a Guillermo de Orange, quien estaba en los Países Bajos, para que él asumiera la corona. Y ahí Guillermo desembarca en 1688 rumbo a Londres, no encuentra ninguna oposición y finalmente es depuesto el rey y Guillermo asume el trono. Por eso esa parte de la historia inglesa se conoce como la gloriosa revolución. Se van a encontrar en varios libros de historia. Una revolución sin sangre. No hubo pelea, llegó, desembarcó con sus tropas, no había oposición, se acabó todo. Pero ahí sucedió algo importante. En 1689 se aprobó la ley de tolerancia, o el acta de tolerancia, de que ellos le dicen así, act. Y ahí se otorgaba libertad religiosa a todos los protestantes no anglicanos en Inglaterra. O sea, a los no anglicanos que querían practicar su fe podían hacerlo. Y para los escoceses, ¿qué significó eso? Significó el restablecimiento del presbiterianismo en 1690. Y allí fue entonces cuando la iglesia presbiteriana se convirtió en la iglesia de Escocia. Y eso implicó, ¿verdad?, que el cargo de obispo, por ejemplo, en la iglesia de Escocia, se abolió. Y todos los ministros que habían sido expulsados anteriormente volvieron a ocupar sus oficios. Y ahí entonces se establece también la forma de gobierno presbiteriana en la iglesia de Escocia. Lo que incluía, ¿verdad?, la autoridad de la Asamblea General para supervisar la vida eclesiástica escocesa. Acuérdense que el sistema presbiteriano está estructurado en base a consejos eclesiásticos, que parten del consejo local, de la iglesia local, que se llama el consistorio, después sube, ¿verdad?, al consejo regional, si quieres llamarlo, llamado presbiterio, y después sube a lo nacional, que se llama Asamblea General. Entonces, de esa manera está estructurada la iglesia presbiteriana. Ahora, este acuerdo, ¿verdad?, que se obtuvo, donde se estableció la iglesia presbiteriana como la iglesia de Escocia, fue ciertamente un compromiso, ¿verdad?, en muchos sentidos. O sea, hubo que llegar a un acuerdo. Entonces se trató de una imposición, sino que hubo que llegar a un acuerdo. Por ejemplo, se les permitió a los sacerdotes episcopales continuar sirviendo en la iglesia de la Escocia, siempre y cuando juraran lealtad a la Asamblea General. O sea, en el fondo yo dejo de ser sacerdote anglicano, ahora voy a ser ministro presbiteriano, ministro de la iglesia de Escocia. Pero por otra parte, este acuerdo no incluyó reafirmar la liga y pacto solemne que habíamos visto anteriormente, y esto obviamente dejó a los Covenanters fuera de la iglesia oficial de Escocia, porque ellos continuaban insistiendo
en que el rey y el parlamento debían cumplir su promesa establecida en 1638, entre la corona británica, ¿verdad?, y los escoceses. Pero a pesar de todos esos compromisos, se restauró, insisto, el presbiterianismo en 1690 y obviamente se continuó así. Ahora, otro... No funciona esta cosa. Otro importante bastión presbiteriano para los escoceses estuvo en Irlanda del Norte. Se había colonizado años atrás Ulster y eso hizo que muchos presbiterianos inmigraran a ese lugar. La idea de colonizar Irlanda del Norte era una estrategia más que nada política, no evangelística. La idea era generar resistencia a los católicos romanos que vivían allí, entonces traigamos presbiterianos porque le van a hacer el peso a los católicos romanos. Ahora estos presbiterianos escoceses e irlandeses, ¿por qué son importantes? Porque ellos se convirtieron, ¿verdad?, en una importante fuente para el presbiterianismo norteamericano. Y ahí está entonces la conexión posterior con nosotros. Nuestro presbiterianismo que recibimos de los Estados Unidos, de misioneros de los Estados Unidos, tuvo su influencia mayor, no de Escocia, sino de los escoceses irlandeses. O sea, escoceses que habían inmigrado a Irlanda, habían establecido su iglesia presbiteriana allí y después habían inmigrado a los Estados Unidos. ¿Ya? Y después vamos a ver que habían algunas variaciones que hasta el día de hoy se mantienen. Entonces el punto preciso es efectivamente que esa conexión debemos mantenerla en mente porque es muy, muy importante. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo sé que esta parte es un poco más latera porque es pura historia, pero ya vamos a llegar a la parte bíblica, no se desesperen. No hoy día, pero vamos a llegar. La iglesia de Escocia hoy en día sigue siendo la iglesia de... O sea, la iglesia presbiteriana sigue siendo la iglesia de Escocia. La iglesia oficial en Escocia hasta el día de hoy es la iglesia presbiteriana. Cuando tú hablas de la iglesia escocesa es la iglesia presbiteriana. El problema es que la iglesia presbiteriana escocesa, como muchas iglesias históricas, abrazó el liberalismo teológico hace muchos años atrás. Se apartó de la Biblia, se apartó de la confesión de fe. Entonces hoy en día es una iglesia que está muy a la par con las modas del mundo. O sea, una iglesia en que se acepta el matrimonio entre gays, los ministros pueden ser homosexuales sin ningún problema, ordenan mujeres, en fin, todo eso. Y hablan más de acción social, hablan más del amor, más que el Evangelio. No son todas las iglesias, porque aún permanecen algunas iglesias fieles, ministros fieles dentro de la iglesia de Escocia, pero la mayoría, o sea, la Asamblea General es completamente liberal. De hecho, hace años atrás, una iglesia histórica de Edimburgo, la iglesia que es conocida como Tron, pero el nombre es St. George's Tron, esa iglesia salió de la iglesia de Escocia y se afilió a la Iglesia Libre de Escocia. Y el pastor de esa iglesia escribió un pequeño librito donde él explicaba las razones por qué habían salido. Y él tituló a ese libro Una triste partida. Pero el título era un juego de palabras, porque si bien es cierto, reflejaba la triste partida de ellos como congregación de la iglesia de Escocia, él estaba también afirmando la triste partida de la iglesia de Escocia en general de la palabra de Dios, que los había llevado a ellos finalmente a salir de allí. Entonces, ahora, la iglesia presbiteriana en Escocia, y nosotros no vamos a entrar en eso aquí, pero tampoco existe una sola iglesia presbiteriana en Escocia o dos iglesias presbiterianas en Escocia. Si no me falla la memoria, hay por lo menos unas tres.
La mayor sigue siendo la Iglesia Nacional, y después vienen estas menores, que es la Iglesia Libre de Escocia, y la otra, la Iglesia Libre de la Continuación, creo que le llaman así. Entonces son algunas iglesias que están ahí. Esas dos son más pequeñas, pero son más fieles a la palabra de Dios, son mucho más conservadoras. De hecho, hace pocos años atrás, que la Iglesia Libre de Escocia recién se empezó a cantar alguna otra cosa que no fuera los salmos. Iglesia muy, muy conservadora en ese sentido. Igual quería destacar una cosa que usted decía, un poco fome de la historia, todo eso, y vamos a llegar a la Biblia, pero cuán importante es tener un panorama histórico para tener una base sólida para que no nos suceda lo mismo a nosotros más adelante. Es bueno estar repitiendo. Una de las cosas que desde pequeño uno aprende es que al niño se le repite hasta cuando aprende. Así que he sido bastante enriquecido con todo lo que estamos estudiando. Bueno, efectivamente, nosotros estamos mencionando todas estas cosas para que ustedes después puedan ver la conexión. Cuando ya nos enfoquemos más en el presbiterianismo en Chile, vamos a poder ver y decir, mira, esto mismo que pasó acá en Chile en tal época sucedió en tal otra en Estados Unidos y en tal otra en Escocia. Hay como una conexión, y eso también nos lleva a concluir algo triste, pero es propio del ser humano caído. Los errores del pasado tienden a repetirse una y otra vez. Es como que somos porfiados por causa de la caída y no hay caso. No, nos cuesta aprender, nos cuesta humillarnos, etc. Entonces, volviendo, y ya como para estar cerrando, hemos podido apreciar, ¿verdad?, que la historia del presbiterianismo en el viejo continente, particularmente donde nace el presbiterianismo en Escocia, fue una historia marcada por luchas y conflictos. Por eso cuando las personas a veces piensan en la edad de oro de la iglesia, generalmente quienes piensan de esa manera tienden a estar muy ciegos históricamente. Por ejemplo, las personas que sueñan con la edad de oro de la iglesia cristiana, volvamos a la iglesia como era en el Nuevo Testamento. La iglesia en el Nuevo Testamento era incipiente, estaba recién comenzando. Los registros que tenemos allí es de una iglesia que recién comienza. Pero si ustedes miran con atención y leen con atención el libro de los Hechos y después las cartas apostólicas, se van a dar cuenta que esas mismas iglesias donde fueron plantadas en el libro de los Hechos, después empezaron a tener puros problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por pecadores. Y basta juntar un par de pecadores para que haya conflicto. O si no, piensen en el matrimonio. Entonces eso sucede. Eso sucede. Entonces, está marcado, ¿verdad?, por luchas y conflictos. Pero, ¿qué nos debe animar? Que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que Dios dirigió a nuestros padres en la fe. Que Dios animó a nuestros padres en la fe a pesar de las adversidades. Nosotros, hoy en día, claro, tenemos adversidades, sufrimos adversidades, especialmente me voy a enfocar en nuestro país. Nosotros, históricamente, los protestantes han sido considerados ciudadanos de segunda categoría. Así ha sido siempre en Chile. De hecho, y vamos a llegar a eso, los primeros documentos constitucionales en Chile excluían derechamente el ejercicio de cualquier fe que no fuera la católica, apostólica y romana. Los primeros templos protestantes que se construyeron en Chile debían tener una fachada en el frente, no se podían ver de la calle, nadie podía saber que eran una iglesia, porque la ley establecía eso, junto con un montón de insultos que la gente les profería hacia los protestantes. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han visitado la iglesia
St. Paul en Valparaíso. Iglesia anglicana. 1, 2. Esa iglesia anglicana, si ustedes se fijan, no tiene una puerta de acceso en el frente de la iglesia. La tiene en los costados. ¿Cuál es la razón? Porque el arquitecto se le ocurrió. Sí, los arquitectos en muchos sentidos son bien escurridos, como dicen. ¿Ya? Pero no era eso. Era porque como tenía que tener esta fachada en el frente, no se podía entrar por el frente. Había que entrar por los costados. Y quedó hasta el día de hoy así. Nunca la modificaron. Quedó así. Entonces, después vamos a llegar a eso. Pero, insisto, a pesar de que sufrieron problemas, tuvieron conflictos, lo mismo en Escocia, Dios dirigió todas las cosas, Dios gobernó todas las cosas, Dios se preocupó de animar y hacer que su pueblo perseverara a pesar de las adversidades. Y nosotros hoy debemos estar armados con la misma fe y perseverancia. Porque tenemos que saber que aunque se levante la oposición, Dios está con nosotros. Y siempre los enemigos de la verdadera fe van a proliferar. Y eso es cierto también. Pero a pesar de eso, nunca tenemos que olvidar que Dios sigue sentado en el trono del universo. Él es el Rey. Y Él cuida de su iglesia. Él protege a su iglesia.